Hola, profe. Qué bueno, Lisa volvió. Sí. La clase estará muy contenta. Soy Ok. muy contenta. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Owen? Bien. Muy bien. Tenemos un cuento muy interesante, como siempre. Sí. Siempre es, la clase siempre es interesante. Yo, ¿cómo se dice? Yo Escuché. I listened to, yeah. en el coche porque yo necesito, yo necesité, Good job. Good, Lisa. Good. Yeah, you're getting those endings. Viajar, travel. Sí, perfect. Perfect Spanish. Okay, Escuché en el coche porque necesité viajar. viajar. Perfect Spanish. Trabajar también mucho. Qué bueno. Muy bien. Hoy la clase será un poco más interesante, en mi opinión. Siempre está avanzando. Pero hablamos mucho de un pato durante la última clase. Oh, no puedo oír todavía. Oh, El pato. ¿no sabes del pato? Era interesante. Ok, ¿quién quiere leer hoy? Ok, Mico. ¿Tienes el cuento? Sí. Ok, comienza. Now we know more of Ivan. We see that he really has problems. He has social problems. Today we learned something new. He is he's Just like English. he is It's preoccupied, but we say worried. But you can, ocupado is occupied or busy. Preocupado is preoccupied or worried. So they're really easy words to remember. he is worried about his nose. No entiendo is the same as no comprendo. I don't think it is possible. Yeah, I don't understand how it's possible. And how it is possible. But we realize that he has problems. Problems are not only with his nose. Today we learned more of the duck. Almost all of the class thinks that Donald is dead. But that's all past tense. Thought that Donald was dead. Donald was dead, okay. But now we know Now we see that this is not true. Good. One day Donald the duck is walking in the That's street. past, was walking. Was walking in the street next to the house of Katy Sperry. That's in front of the house. Of the house. Can you see the word front there now? Yeah. Katie saw him on left. She grabbed him. She wanted to have a conversation with Donald, but Donald said that he did not want to talk to her. Katie is very offended. Past tense there. Estaba makes it was. Was very offended. She grabbed him. She decided to take the feathers off of Donald. Now Donald thinks he is naked because he does not have any
and he felt. That's Poor past tense. Donald felt naked because he didn't have feathers now. Keep going, Mika. You're doing great. I love hearing you read. Katie took the feathers and put them on a plastic duck. The mundo. Yeah, I don't know. That might be a new word. Have you guys had mundo, Tyler and Kelsey? Yes, sent, right? And there's another meaning for it too. Command. Like the commandments of God or the mandamientos. You can say God commands. Dios. Yeah. So it's Yeah. command, only it's just the second part of the word commands. So two meanings. Okay, go ahead, Emiko. She sent it by UPS to Yvonne. Yvonne received the duck and saw it. Good job. He thought Good that job. Alguien is someone. He thought that had- someone killed his duck, so that should be Yvonne. That's spelled wrong. Yvonne took it to the cemetery and buried it. Yeah, good job. Poor Yvonne. Lloró is he cried. Cried for more than 20 hours without stopping. Meanwhile, Donald is living. That's past But- tense again. Donald was alive. Oh, Donald was alive, but He felt very, very bad because he does not have his feather. He did not have his feathers. good job. He wanted nobody to see him. So he went to the house of Egbert. He does not want Egbert to see him. So he went to. Yeah, I put this word in there because Kelsey kind of knew it. Do you know it now? It's basement. Sótano's basement. He went to the basement in the house of Egbert. Now Donald is hidden. He is in the basement of Egbert, but Egbert does not know it. It is a very interesting situation. Now Yvonne thinks that he does not have a duck, and also he is very worried. He is worried about his nose. He thinks that he needs an operation. He thinks that his nose is not normal. Also, he thinks that all of his friends are looking at his nose. Poor Yvonne, will he get an operation? Will he have an operation? You know the word debe? Have you seen debe before? Yeah, I've seen it. Good. Yeah. It says, should he have an operation? Should he have an operation? Miko, I love your reading. Boy, you've learned you got so much Spanish in your brain, you know? It's been so neat. I remember when you first came to this class, the class was so hard and everything. And now, Yeah. boy, you're just, Barely understand anything. I know, look at you now. It just shows how important it is to just stay with it and you will get it. Okay. Tenemos una situación, un cuento muy interesante hoy, porque ustedes recuerdan que Iván estaba muy preocupado de su nariz. Estaba
No sé, porque No. Profe, estoy muy preocupada con mi nariz. sí, pero es cierto que tú estabas y aún estás preocupado, Sí. pero no entiendo por qué, Iván. Todavía, Iván. Yo creo que estás demasiado preocupado con tu apariencia. Sí, Y- tu Ridículo. nariz es bien. Su nariz es ok. Sí, pero Iván piensa que tu nariz es demasiado pequeña. Sí, No obvio. vale la pena. Quiere tener una nariz más grande. Así que Sí, es una situación terrible para Iván, ¿correcto? correcto. Iván, describe lo que tú estás sintiendo. Sí, yo estoy muy preocupado porque mi nariz es demasiado pequeño y creo que necesito una nariz más grande. Entonces, probablemente necesito una operación. Y hay una posibilidad que tú puedes tener un trasplante. Sí, Trasplante de nariz de un animal, por ejemplo. sí, Porque un elefante tiene una nariz bastante grande. sí, obvio. Sí, Probablemente suficiente. Y es muy largo. No es, no El elefante no quiere el nariz de una persona. el elefante puede tener una nariz de plástico. Iván, Puede tener una nariz de plástico. Iván debe Animals. tomar una nariz Los de elefantes son un donors, pato. Donador. donador. Sí, No. donadores. Iván, Donar is tu to donate. nariz es muy bueno. No es ¿Qué? demasiado pequeña. Tu Exactamente. nariz no es demasiado Mi pequeña. nariz Para sí él es es demasiado pequeño. pequeña porque No, pero una persona, nadie quiere una nariz demasiado largo. Es ridículo. Sí. Wait, grande. Yeah, the largo grande. is long and grande is big. Yeah. Los dos. Yeah, los dos. Sí, Largo es- y grande. Claro, mi gran. Pero Las personas nadie quiere una quiere nariz nueva. narices demasiado pequeño tampoco. No. If you guys are ready for it, nariz una is pequeña. If you can Pequeña. remember, nariz Okay. pequeña. Y es, Okay. un momento, hay una posibilidad que Iván puede tener una nariz de plástico. Ridículo. Ya tiene una nariz. No No. necesita una nariz nueva. Es Sí, completamente necesito ridículo. mi porque- nariz. Mira, él mi necesita nariz. una nariz nueva para Demasiado ser pequeña. una Es el perro de los perfecto. Tu nariz él quiere ser perfecto. un perro de los en mi opinión. es casi Porque, ¿por qué más? Él quiere tener una diferente, Nariz una diferente. nariz nueva. Nueva, Sí. correcto. Sí. No le gusta la otra nariz. Obvio, es demasiado pequeña. demasiado. Es el ¿Por qué mismo. él necesita Mira, Guys. mira. Yo creo que estoy de acuerdo con Iván. Yo creo que su nariz es demasiado pequeña. Obvio. Que él necesita una operación. Sí. Tu nariz y mi nariz. son Profe, casi tengo una los mismos pregunta. Tengo una sizes. pregunta. Un momento. Owen tiene una pregunta. Sí.
¿Por qué, por qué le gustaría Iván tener una nariz diferente? Porque él no necesita una nariz más grande porque él no tiene una ocupación, así que él no necesita lo. Ok, un momento, clase. Yo voy a poner ustedes en grupos y van a tener que discutir si realmente necesita una operación o no y cuál es la evidencia de la operación. Mira, clase. Hay otra cosa. Él fue a visitar, un momento, tengo que poner esto. Él fue a visitar a la doctora Bling. No, I understand. Y quiero Doctora saber si Profe, yo pienso que Kelsey es la doctora Bling. sí, Obvio. ¿Quién es Kelsey? sí, sí, hay una chica muy interesante que es doctora Oh. Bling. Un momento. Sí. Doctora Bling. There we go. Sí, soy doctora Bling. Y Hola. quiero saber si ella es la doctora perfecta para, si él decide hacer la operación. Entonces, doctora Bling sería una doctora buena. Así que hay dos cosas para discutir. Primera cosa es, ¿realmente debe tener la operación o no? Sí. Evidencia, ¿por qué debe tener la operación o por qué no debe tener la operación? Y también quiero que ustedes hablen acerca de la doctora. Sí, ¿qué piensan de la decisión de Iván de ir a doctora Bling? ¿Es una doctora buena, una doctora mala? ¿Tiene la experiencia, doctora Bling, para poder hacer la operación? Son cosas muy interesantes, muy importantes. Así que ustedes van a estar en dos grupos y Dos. Diferente. dos grupos y tienen 5 minutos para discutir toda esa información muy importante. Qué bueno.
Ok, ¿quién va a hablar primero? Ok, Yo puedo. Aubrey. No necesito hablar primero, solamente mi grupo. There we go. Oh, tu grupo debe hablar. Tú estabas en el grupo con doctora Bling. Sí, con doctora Bling y Lisa y Miko y Oh, qué bueno, un grupo muy bueno. muy Doctora, inteligente. la doctora quiere hablar, quiere, Sí. ¿qué opinas tú de la decisión de Iván de tener la operación? ¿Tú crees que es una decisión buena o no, doctora? Pues, profe, él no ha tomado. He hasn't made, él no ha tomado. No ha, you could say tomado la decisión o no ha decidido. Ok, sí, no ha decidido si quiere tener la operación. Estamos hablando sobre la decisión todavía. Sí. ¿Y tú tienes una recomendación, una sugerencia para Iván? Oh, pues, profe, realmente depende en lo que quiere, porque si quiere una nariz más grande, hay opciones si quiere una nariz más larga, hay opciones si realmente yo creo que él no necesita una nariz nueva. Hay opciones, hay muchas opciones. Es posible que él no necesite una nariz en su cara, así que hay opciones ahí. Es posible. Sí. No, Doctora, tengo una pregunta muy importante. Sí. Si él quiere una nariz grandote, grandote, ¿tú puedes hacer la operación? Profe, yo soy doctora Bling. Es obvio que yo puedo hacer la operación. Lisa, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Tú crees que él Yo debe tener la operación o no? No. Yo creo que mi grupo son de acuerdo. Sí. We are in agreement. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que Iván no necesita una operación de la nariz. La nariz es perfecto ahora y no necesita cambiar. Entonces, Lisa, ¿tú crees que él está demasiado preocupado? Sí, yo creo que él es muy demasiado preocupado sobre la nariz que es perfecto. Y Lisa, si él tuviera una nariz grandote, ¿cambiaría su apariencia? Oh, sí, claro. Cuando tú cambias, Cambiarías, would change. can you say that word again for me? Cambiaría. Cuando cuando él cambiaría la nariz, Yes. parece muy diferente y personas no saben quién es él. Sí, correcto. No Did I lo say that right? You said it perfectly. Yeah, that's Okay. great. No lo van a reconocer. Reconocer, sí, nadie puede reconocer quién es él cuando cambiar. Sí, con Cuando una él nariz, cambia una la nariz nariz. grande. Y la nariz es perfecto. Sí. No necesito. No, la nariz es perfecta. Es perfecto. No Owen y Aubrey, ustedes pueden hablar, pueden dar sus opiniones.
Sí. Yo pienso que Iván no debe tener la operación porque porque él aparecería más feo que él es ahora. Y él no tendría una trabaja porque su jefe le how would I say he would say to him? Diría, D-I-R-I-A. Le diría, Le le diría. diría que le diría que no puedes tener este trabajo nomás porque tu nariz es demasiado feo, porque todos de los plásticos nariz, todos de los narices de plástica son fea, muy fea. Aubrey, ¿qué dices tú? Primero, doctora Bling es un fraude. Yo sé, Sí. es ridículo. En nuestro grupo, ella dijo que Iván no debe tener la operación. No, Pero, nunca. pero Nunca. ahora ella dije que sí, ella es una skin changer. No, Aubrey, yo Frau- no hablé fraude, pienso es que- good word. en el Sí, grupo. Lisa habló, Emiko habló, ustedes No, hablaron, pero yo no. Un momento, tú no, sí, sí, yo pienso que tú dices ¿qué? que tú Yo dije que fui a hablar con Iván y es correcto. que él no Es necesita. ridículo. No, Sí, no, yes. Nunca Iván lo dije. fue a hablar con qué, pero Tengo una cosa más para hablar. Ok, yo pienso que Iván tiene una nariz perfecta, pero si él quiere una nariz diferente, no debe ir a doctora Bling, porque pienso que ella no es una doctora real y así que ella puede, ella, hold on, ella daría una nariz muy malo, muy feo, así que yo pienso que tú necesitas una otra doctora, Iván. Iván tiene problemas con su cerebro. Ok, hay Sí. unos conflictos en grupo número 1. Vamos a escuchar algunos mini conflictos y es interesante porque doctora Bling era parte del grupo y los miembros del grupo dijeron que ella es una fraude. No es correcto, profe, Sí. porque yo no Sí, hablé en ella el es un grupo. fraude. verdad. Los Ella es un otros fraude. hablaron, pero yo no. Y por la nariz de Iván es una cosa muy importante que doctora Bling es falsa completamente. Ok, vamos a escuchar del otro grupo. ¿Qué dijeron ellos? Por favor. Egbert, ¿tú quieres? Los otros miembros deben hablar primero y al final Iván puede escuchar la opinión de todos y después él puede hablar. Egbert, Y ¿qué su dices tú? doctora. Sí, en mi grupo no eran conflictos. Estamos de acuerdo. No Piensa, había conflictos.
no había conflictos. Milagro. Ustedes tenían un grupo unido. Sí, un grupo unido, muy unido. Fantástico. Sí, Tú, Egbert, ¿tú estabas muy unido con Iván también? sí. Yo ¿Por estoy- qué? Porque pensamos que a tener una vida completa, una persona necesita ser un pato, como un pato. Y Egbert quiere tener una operación con su nariz a parecer that to Yeah, you could say para que sea, so that it would be, or if you wanted to say para que parezca. para que parezca como un pato, un nariz como un pato. Y es una situación muy interesante, pero yo creo que Egbert necesita la operación porque él necesita tener un nariz como un pato, porque tu nariz es muy pequeño y él necesita tener un nariz muy grande, profe. Egbert, ¿tú crees que hay una diferencia entre la opinión de una chica y un chico? Sí, hay una diferencia, profe, pero no sé completo, pero... Porque en el otro grupo todas eran chicas menos No, Owen, Owen estaba con nosotros. menos Menos- Owen, menos y en Owen. el otro grupo todos eran chicos. Interesante, ¿no? Y los chicos son unidos. Muy unidos. Alan, ¿qué dices tú? Estoy de acuerdo con Parker, pero yo pienso que Juan debe hacer la operación por sí mismo, Sí, por sí mismo, sí. porque Exacto. hay muchos videos en YouTube que explican cómo hacerlo. Y doctora Bling no es muy bueno, así que él debe hacerlo así sí mismo. Sí mismo, sí. Entonces, Alan, ¿tú crees? ¿Tú estás de acuerdo con el otro grupo, con algunos del otro grupo, que ellos pensaban que ella es una fraude? Y tú estás de acuerdo con ellos, entonces. Sí, Sí, interesante. Es una idea muy interesante de que él haga la operación de él mismo, que haga la operación. Es algo nuevo, una idea muy buena. Cooper, ¿qué dices tú? Lisa tiene una pregunta propia. Oh, Lisa, sí. ¿Qué es haga? It's the subjunctive of hace. So you remember, like, ¿qué haces? What does he do? So haga shows that maybe it'll happen. And you get that from your yo form, which is Not. hago, and then you change it A to E and E to A. So it's haga. Same thing on parece. So if you say I appear, like conozco, the CER are parezco, I appear. But the subjunctive is parezca. So how do you say it's possible that we will meet Donald Duck? Oh, Conozcamos. That's right, exactly, Kelsey. Good job. what did you say it again? Conozcamos is right. For If you repeating. take your conozco and then make it AMOS, conozcamos. Okay. Posible que conozcamos a Donald Duck mañana. O es posible que hablemos con doctora Bling en la mañana. That's very advanced stuff. That's how you get to advanced speaking right there. And that was really high.
Ok, Cooper, ¿quieres hablar? ¿Tú tienes una opinión de todo esto? Sí, estoy de acuerdo con Egbert y Alan, pero yo pienso que Iván necesita ir a Walmart porque Katy Sperry es el presidente de Walmart y él no le gusta super animales. So, probablemente el matar super patos y vender el narices. Yeah, vendería is would sell, and mataría is would kill. Okay. So, es bueno, Cooper, una idea muy buena. Cooper, ¿qué piensas de la idea de Egbert? De que él, de que Iván pueda ver un video en YouTube y puede hacer, él mismo puede hacer la operación. ¿Tú crees que es una buena idea o no? Sí, es obvio. Es un idea muy bueno. Muy bien, excelente. Iván, tú escuchaste mucha información de Sí, tu situación. ¿Qué piensas tú ahora? sí. Pues primero, en mi opinión, doctora Bling es una fraude. Ella, sí, ella, es obvio que ella simplemente quiere mucho dinero y entonces ella quiere que yo, I don't even know what I'm trying to say here. Quiere que yo tenga, quiere que... Yeah, I guess quiero, ella quiere que yo tenga la operación porque cuesta mucho dinero y ella quiere dinero. El dinero. Y, sí, el dinero. Y es ridículo porque hay muchos videos en YouTube que explican exactamente que es fácil a hacer la operación a sí mismo. Entonces yo puedo hacerlo. Y hay muchos en Walmart, hay muchos narices de super patos porque Katy Sperry es la presidenta de Walmart y ella mató todos los super animales y venden los partes porque ella... un momento, es mi opinión, Katy Sperry. Son Un momento. terribles. Y Katy Sperry tenía Tenía celos o estaba celosa. Sí, tenía celos de los superhéroes y los super animales y entonces ella mató todos los superhéroes y super animales y ella está vendiendo los partes en Walmart ahora. Y entonces yo Mató a Baba también. probablemente. Sí, y ella, yo puedo comprar uno de los narices de los super patos, son súper grandes y es bueno. Y yo puedo ir a YouTube y aprender a hacer la operación y puedo tener una trasplante y es una situación increíble porque para tener una vida más completa necesitas ser como un pato, obvio. Es Donald, es mi pato y él
tiene muchas ideas de tener una vida más completa y uno de las ideas es, para tener una vida más completa necesitas ser como un pato. Y yo y Edward hay son una buenas posibilidad amigas para con- tener una vida más completa. Tú necesitas la nariz perfecta. Obvio. Sí. No, No. Profe. Profe, Iván tiene problemas con el salud de su cerebro y si Iván continuaría en esta continúa como esto él se matará. O se mataría. Sí, He would kill himself. Se mataría. sí, se mataría. Sí. Oh, No, él aparecerá. Sería. He will. No, will. Aparecerá. Él aparecer como Voldemort, pero estará vivo. Parecerá. Parecerás will appear. Aparecerá is like magically to appear. Different ideas. So parecerá. Parecerá como Voldemort. Sí lo hace. No, yo pienso que él Parecerá. parecerá como una pato, pero yo pienso que sería un problema porque si Iván parecerá como un pato, pienso que no puede tener los amigos que son personas. Así que pienso que no no tengo amigos. Ayudará. Perfect. Good job, Aubrey. Perfect. Ayudará. Sí, no ayudará con el problema que él no tiene amigos. Y Aubrey, ¿tú crees que tendrá amigos que son patos con una nariz diferente? Es posible que tendrá. Tenga. That one's tenga. Can you hear that, Kelsey? Es Tenga. posible que él Okay. tenga. I do now, yes. Yeah. Is that the future? Like that? That's Is that the subjunctive. future subjunctive? It's not future. There's it no just- future just- subjunctive. There's only there's present and past subjunctive. Okay. So, but Okay. Cool. Wait, I thought the future subjunctive was harimos, like podrimos. well, that's future. Oh, podremos is future. Oh, okay. But this subjunctive really doesn't exist. Okay. The fact that it can happen in the future, it doesn't need a future because it's already Yeah. can already be in the future. Yes. So Okay. you got Okay. es posible que Pues sí. tenga, it's possible he'll have. Que tenga amigas que son patos, pero yo pienso que okay, hold on. Sería difícil porque how would I say still? Todavía, okay, él todavía Parecería como is una would appear. persona. Okay, parecería como una persona menos su nariz. Así que yo pienso que los patos es un problema para los patos. Probablemente Iván no consideró esto. Iván, ¿tú consideraste esto? Sí. Un momento. Primero,
I just want to say it's incredible how complicated those couple of sentences Oh, they were. were. I sit here in amazement what your brains can do with this language. It's just crazy how complicated it is to say. They're so complex, and Owen is using this stuff. The fact that he can do this. How old are you, Owen? Just turned 15, but it's helped a lot that I'm learning Latin because it's like a lot. It's not more hard, but they have like 2 times as many verb tenses. Yeah, And tougher than this. that's been helping quite a bit. It's pretty amazing to see the complexity and see how it's just amazing what your brain's at work here. Yeah, and it's funny because in English you wouldn't think of that. Like you're just like, oh, I would do this, and then in Spanish you're like, wait. Exactly. I had to think now. Dang it. Yeah, so when you say it's possible he will have, that's es posible que él tenga. The will disappears and it's taken over by since it's not sure that it'll have it, then the doubt takes over the will drops, and you say it's possible que él tenga. So, When do you use the future subjunctive, like cambiaría? well, there's no future subjunctive. There's only present subjunctive, but that takes over the future. If it's going to happen in the future, that takes it over. The subjunctive takes it over. So that's why if you say it's possible he will have, you don't say the will. You just say the es posible makes it subjunctive. Es posible que tenga. Es posible que vaya. Maybe he'll go. Oh, yeah. It's possible he'll eat. Es posible que coma. Yeah, and on my verb chart, it says that the future is only used for legal and highly literary language, but for the most part, it's obsolete. And the reason they say that is you say for future, voy a comer, I'm gonna eat. Comeré, I will eat, is a little more formal, but it's used a lot. It's still, it's still used quite a bit. It's used a lot in reading, and you can say it. It sounds good. So, es muy interesante la idea. Iván, parece que tú quieres ahorrar dinero. Y esto es importante porque doctora Bling cobra montones de dinero, muchísimo dinero. ¿Montones? ¿Profe qué en el mundo? Ok, doctora, ¿cuánto cuesta una operación simple de un trasplante de nariz? ¿Cuál simple? ¿Cómo es la operación? La operación, por ejemplo, si Oh. un chico tiene una nariz pequeña y quiere una nariz grande, ¿cuánto costaría esta operación? Yo creo que costaría $100 y 2 centavos. Los 2 centavos son importantes. Sí, pero profe, Profe, tú debes comprender que para un chico como Iván, realmente no es posible que parezca. No es posible que parezca más feo. Así que no me importa. No necesito mucho dinero porque estará contento con cualquier nariz. Un momento. Katie Sperry quiere hablar. Katie. Sí. Yo tengo 3 cosas que la clase necesita hacer. Primero, yo me gustan los animales y yo no tengo una pistola. Y segundo,
Yo no soy la presidente de Walmart. Yo no soy la presidente de Walmart. Yo soy retired. Oh, sí, es correcto. ¿Quién estás? Tú eres una amiga de Iván. No. Yo pensaba que sí. Un ex. Sí. Yo solamente tengo. Katy No. Sperry está en el medio. Katy Sperry es parte del grupo de amigos, pero no sabemos si realmente son amigos o no. No. Yo y Iván son diferentes de todas son cosas. Es a Así que- causa de su nariz terrible. Sí, Obvio. Estás bien. Primero, tú, Dr. Bling, tú eras no una doctora. Tú eras terrible. Ok, Ella es una frauda. Tengo una certificación, clase. un momento. Quiero, yo primero tengo una cosa que decir que es muy interesante. Y Iván, ¿tú crees tú debes considerar, porque doctora Bling dijo que la operación solo cuesta $100 y 2 centavos? En mi opinión, es buen precio. Debes considerar esto. YouTube es gratis, pero hay otra cosa que debes considerar. En la opinión de doctora Bling, tú estás un poco feo. Y Un poco. es solo la opinión de ella. Es la verdad. Pero Él es un poco entonces feo. no Y es él tiene- la operación no puede ayudar tu apariencia, porque ella dijo que ya estás feo y que serás feo, probablemente aún más feo después de la operación. Yo no sé, es la opinión de otras personas en la clase. Iván no quiere una doctora que piensan que él es feo. Necesita una doctora que cree. Pero, profe, debes considerar esto. YouTube es gratis y yo puedo hacer la operación mejor que doctora Bling. Oh, sí. Ella. Oh, sí, Un momento, obvio. un momento. Tú tienes tanto experiencia. Un momento, en su opinión, no tengo Experiencia Oh, no, Es- hope. ¿Esperanza? o esperanza. Esperanza, sí. No. Y en mi opinión, yo tengo esperanza, entonces yo puedo hacer la operación mejor. Un momento, Iván. Sí. Lo que dijo profe no es Yo que pienso lo que dice. Iván necesita trabajar más, tener más dinero, pero si él tenía Tengo más mucho dinero, dinero. él estaría muy contento. Y él no, Es ridículo. él aparecería más feo si él tiene la operación. Sí. Sí, pero no sé. Iván, ¿tú tienes confianza en la Aparecía. doctora Bling? En mi opinión, la doctora Bling es una frauda. Yeah. El mundo. Sí. By the way, on that one, Tyler, the Es- E words no. don't change. Like grande doesn't have gender. So fraude is an E word, so it's okay. feminine and masculine. So Okay. just like grande, you can Sí, say sí. Kelsey is grande or Tyler is grande. Fraude is the Oh, same thing. gracias, profe. Gracias.
Iván es At least, bajo. at least we didn't, No. doctora, at least we didn't call you ugly like Iván. Pobre Hey. Iván en el cuento. Mira a su cara, profe. Él necesita ayuda. Una cosa más, porque doctora Bling dijo que es solamente porque hay una cosa para, wait, cost, is costa, Cuesta. cuesta, Cuesta or ok. Hay una cuesta para la nariz nueva, hay una cuesta para el, yeah, I'm sorry, that's el, costo. I didn't know you were using. paperwork. Yeah, the noun is costo. Oh, Hay un costo. Okay, hay un costo para la nariz nueva, hay un costo para todo el paperwork, hay un costo para el tiempo de doctora Bling, oh, hold on. Now I forgot what she said. Servicios de doctora Bling. What did she say? Sí, como mucho. Oh, el costo es $100.02. Oh, Es precio bueno, yo creo. No recuerdo. Sí, $100 es solamente el primero costo de doctora Bling y sería más grande, sería a muchos más. Así que yo pienso que Iván no debe usar doctora Bling. Estoy de acuerdo Profe. con Ashley. Ella es muy inteligente. Iván, esto es importante, que si ir a la operación, doctora Bling es un vendido de los narices, así que él si ir a la operación, ella vendería su nariz para $1 million. Sí, Porque eso es como ella tiene su dinero. Owen, ¿quién querría comprar su Sí, nariz? porque Oh, Es demasiado Alguien, feo. sí. No podía venderlo para nada. Okay, clase, you guys, Aubrey, how's your Spanish now compared to your French? Oh, it's always quicker and faster than French. And it's getting as far as like breadth, it's getting close. Good job. You know, it's that was what Vivian was just so shocked at how fast you guys were, how you could put it together so quickly. She said, "Did those guys start out at zero?" It's kind of sad. It's just amazing that you can be at this level. Anyway. Well, she's shocked about how fast we go. Wait till she hears natives. Yeah, no kidding. Yeah. We're like That snails. was like, perfect. When do you get perfect? When do you use what? The imperfect subjunctive. You take a present, the main way is a present subjunctive sentence, and you put it in the past. And so, quiero que Kelsey hable inglés. I want that she might speak English, but I could say I wanted her. Quería que ella hablara. The conjugations, by the way, in that past subjunctive are the easiest in the language, because you just take the they form of the past, hablaron, and you change one vowel, hablara. So I wanted them to eat. Quería que comieran. Quería que fueran a Utah. I wanted them that they might go to Utah. wait a second. Fueron. That's Fueron is they went, but fueran says that they might go in the past.
Obviously, because those don't sound like completely the same at all. Do they sound the same? Fueron, fueron. No. No. I mean, not when you say them right next to each other, but if you're just going, I don't know if I would pick up on that. It's just because it's new. You'll hear it. We in our Portuguese class, they said that there's a different. Avó is grandpa and avó is grandma. I couldn't hear the difference. She kept saying there was a difference. You got to be kidding me. I can't hear anything. And then she said, this one is an O and the other's an ah. And but when she'd say it, I couldn't hear it, you know, so. You'll hear it. You'll attach meaning as your language gets better, but you're at a very, very advanced, all you guys, it's amazing to see. So anyway, we're way over our time, so I'll let you go. Good job, great job. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias. De nada. Adiós. Nos vemos mañana, clase. Adiós.